oruga. Pasa por el proceso. Empieza, mi amado hermano, por un desierto. Y le voy a decir por qué. El gusanito o el animal o el insecto se alimenta de plantas. Cuando su madre pone el huevecillo en la hoja, el huevecillo empieza a desarrollarse hasta que crece después de 2 o 3 días. Una vez que nace, el insecto inmediatamente empieza a comer de la hoja de la planta, empieza a alimentarse. Y sabe que de tanto comer, por eso que usted ve muchos árboles o muchas plantas comidas de gusano. A veces nosotros creemos que es una plaga, pero es una naturaleza, es algo que Dios constituyó así, una metamorfosis del ser humano, del insecto. ¿Para qué? Para que pase de una posición, que pase, mi hermano, de un estado a otro. Empieza a comer y empieza a alimentarse, y de tanta que empieza a alimentarse, empieza a engordar hasta que crece. Una vez que crece, los mismos líquidos y el mismo químico de la hoja de la planta empieza a hacer que su cuerpo empiece a sufrir una transformación. Y dice el insecto: yo necesito transformarme a algo nuevo. Empieza a hacer un cambio automáticamente, aunque él no lo quiera. Todo lo que come, todo lo que consume le empieza a hacer daño. Muchos de nosotros que venimos del mundo, yo no sé, no he conocido a nadie de aquí que haya venido a la iglesia por gusto. Yo vine por un problema de mi casa. Yo vine por un problema, una situación que me trajo a esa casa. Todo mundo que haya venido acá, mi hermano, vino llorando, vino quebrantado. ¿Sabe por qué? Por todo lo que consumió en el mundo, por todo lo que hizo en el mundo. Viene intoxicado. Su cuerpo está pidiendo una transformación. Su mente está pidiendo un cambio. Por eso que viene a la iglesia. Por eso que usted y yo tenemos que recibirlo con amor y con misericordia. Mucha gente se va de la iglesia, mi amado, porque el pueblo no lo recibe. Y si lo recibe mal. Entonces, cuando el insecto empieza a comer y se constituye, mi amado hermano, crea su propia capullo, como le llaman, un lugar donde se cuelga, a donde se protege. Pasa un proceso, mi amado hermano, de 14 días aproximadamente para poder recibir un cambio en su cuerpo. En el proceso, en ese tiempo, mi hermano, yo no puedo entender qué tan doloroso sea, pero yo sé que en el proceso el animal empieza a sufrir cierto problema. Me recuerda, mi amado hermano, una alabanza que dice: las manos del alfarero. Cuando el hombre es pasado por un proceso, cuando el hombre, mi hermano, Dios lo empieza a procesar, muchas veces el enemigo empieza a apretarlo. Otra vez, mi amado hermano, su propia consecuencia de lo que hizo. Pero otras veces Dios también lo está procesando, porque es necesario que a base de tanta prueba el hombre pueda alcanzar y sea probado, para que Dios, mi hermano, lo pueda ver como un hijo, como una hija de él. Es necesario que seamos probados para ser llamados hijos de Dios. Todos podemos ser creación y todos somos creación, pero muchas de las veces no todos somos hijos. ¿Por qué, hermanos, si estamos en la iglesia? Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: y todo aquel que practica el del diablo, practica el pecado, es del diablo. Tú puedes ser un pentecostal de 7 días en la iglesia, pero si sigues practicando el pecado, no eres de otro, mi amado hermano. Si sigues practicando el pecado, mi amado hermano, perteneces al reino de las tinieblas. Porque solamente los que están limpios, los que están renovados, los que han sido cambiados, los que han sufrido una verdadera metamorfosis, ese hombre y esa mujer puede considerarse un hijo y una hija de Dios. Mi hermano, y usted no peca. Yo sí peco, mi amado. Todos los días peco, pero todos los días me reconcilio con mi Dios. Todos los días nos reconciliamos con Dios.
Mi hermano, y hay un problema, que el hombre cae una vez y vuelve a caer, y del mismo pecado donde cae, mi amado hermano, vuelve a caer otra vez. El ser humano es el animal que se equivoca más veces. Es más, es el animal que tropieza de la misma piedra. Los que han montado caballos saben aquí que cuando va montado en un caballo y pasa por un camino, el caballo se puede tropezar una vez, pero la siguiente vez le va a rodear. Pero sin embargo el ser humano vuelve a caer, como dice el verdadero proverbio: el perro vuelve a caer a comer su vómito y la puerca a revolcarse al lodo cenagoso. Volvemos a hacer lo mismo de donde Dios nos sacó, de donde Dios lo limpió. Volvemos a hacer lo mismo, porque no hay un verdadero convertimiento, mi amado. No hay una verdadera transformación. Una verdadera transformación hace al hombre, hace a la mujer a tener un deseo de agradar a Dios en todo momento. Mi pastor no bebe, mi líder no bebe, mi esposo no bebe. Porque hay mujeres, mi amado hermano, que son tan tremendas, y hombres también. No bebe mi esposa ni bebe mi esposo. No me escucha mi esposa, yo puedo hacer lo que yo quiera. Mi amado hermano, ¿por qué? Porque no hay una transformación del hombre. No hay, mi amado hermano, un cambio definitivo. Muchas de las veces nosotros fallándole a Dios, muchas de las veces aunque pecamos, pero sabemos, mi amado hermano, que cada que hay un cambio, aunque no me vea el pastor, aunque no me vea mi líder, pero yo sé que Dios me está viendo en cualquier momento que yo esté. Y cada que yo voy a pecar, la Biblia dice que el Espíritu Santo me redarguye para que yo no cometa lo que voy a cometer. El Espíritu Santo. Pero ¿cómo puede estar el Espíritu Santo con alguien que no ha sido transformado? A veces creemos que el Espíritu Santo está con todos los que venimos a la iglesia. No es cierto. Hay cuerpos o hay templos de cual el Espíritu Santo se fue ya hace tiempo. Y si tú estás experimentando una de las características, que vienes a la iglesia y no puedes adorarle, que vienes a la iglesia y no puedes orar, que vienes a la iglesia y no quieres hacer nada para Dios, que vienes a la iglesia y no puedes aplaudir, que vienes a la iglesia y no quieres abrir tu boca, estás experimentando que el Espíritu Santo se fue de tu corazón, se fue de tu cuerpo, y es tiempo de que te humilles, es tiempo de que busques a Dios otra vez. Hay un problema tan grande en el pueblo de Judea en aquel tiempo. Mi amado hermano, había el pueblo de Dios a donde llegó una plaga, la oruga, el revoltón, varias plagas que llegaron y se comieron la planta y se comieron las hojas, y la Biblia dice que también se comieron el aceite. El Espíritu Santo fue quitado de ese lugar. ¿Y sabe qué aconseja el profeta Joel? Por medio de inspiración del Espíritu Santo le dijo: ahora, sacerdotes, rompan su corazón y no su vestidura. Muchas veces se le aconseja al pueblo, mi hermano, que solamente oren y que busquen y ayunen. Pero es necesario que sufran un verdadero cambio, una verdadera transformación. Y que es necesario, mi amado hermano, que en vez de pedir en oración un carro, una casa, le pidan misericordia a Dios para que Dios toque tu alma y tu corazón y convierta nuevamente a lo que tú eras antes. Mucha gente de los que están aquí tienen deseo de cambiar. Y yo no quiero, mi hermano, yo no estoy generalizando. Es más, yo estoy hablando la palabra, pero no lo estoy hablando en contra de usted. Estoy predicando la palabra, pero yo también, la palabra se está dando vueltas aquí. Y cada que yo estoy hablando, mi amado hermano, yo no soy de los que escribe mucho. Es más, voy a cerrar mi Biblia. Bendito Dios, vamos a predicar lo que el Espíritu Santo nos dé. Poderoso Dios, porque si hay algo, mi amado hermano, que me gusta hacer, es predicar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me guía a decir. Porque yo primeramente, antes de los que están aquí, necesito más de Dios de todos los que están aquí se encuentran en este lugar. Yo soy más pecador que todos los que están aquí.
Si hay alguien, mi hermano, que Dios tiene que destruir, ese soy yo. Porque muchas veces creemos que fue la lanza de los soldados romanos los que lo mató a él, pero fue usted y fui yo quien le lanzó la lanza para matarlo. Fuimos nosotros los que destruimos al Señor Jesucristo. Hay una poderosa palabra en el libro de Génesis 7, donde la Biblia dice que estos hombres, mi hermano, hombres corruptos, hombres de grande altivez, empezaron a crear una torre llamada la Torre de Babel. Y dice la Biblia que entonces Dios descendamos y confundamos sus lenguas. Pero ¿sabe qué pasó? La torre se detuvo. ¿Cuántos saben si la torre se detuvo? La torre no se detuvo, mi amado hermano. La torre aún sigue trabajando. La torre aún la seguimos edificando usted y yo. Esa torre de altivez, esa torre de querer hacer llegar a semejante a Dios, todavía sigue en el mundo, todavía sigue en el pueblo, todavía sigue, mi hermano, queriendo poner a Dios por el suelo y creyendo que Dios no tiene el poder. Pero ¿sabe qué? Llegará el momento que Dios se cansará de todo eso y dirá: ustedes han querido construir la Torre de Babel, ustedes intentaron llegar al cielo con su soberbia, con su altivez, pero ¿sabe qué? Llegará el momento en que no habrá otra alternativa. Llegará el momento, mi amado hermano, en que todos los que están aquí gemirán, todos los que están aquí dirán: Señor, perdóname, porque no te busqué, porque nunca dejé de construir esa torre, porque siempre estuve trabajando. Es más, me puse de acuerdo con los demás para destruir al hermano, para destruir al prójimo, para destruir a todos aquellos que querían buscar de Dios. Es necesario una transformación, es necesario de un cambio. Es necesario de que el hombre y la mujer de Dios, nosotros que estamos aquí, seamos transformados, seamos cambiados, para que Dios pueda ver en nosotros un templo y una verdadera morada. En muchos Dios ya no ve una morada ni un templo. Y como les digo, yo no quiero que se lo tome personal. Déjeme predicar la palabra. Es más, ayúdenme a predicar la palabra. Si usted abre su boca para adorarle a Dios, usted adórele y usted predica la palabra también. Desde el momento que usted decide levantar su mano y decir: gloria a Dios, aleluya, usted está predicando la palabra porque le está dando gloria a Dios. Y ayuda a que la palabra, mi hermano, traspase hasta el tercer cielo. Una transformación completa, un cambio de vida. El apóstol Pablo había subido una transformación tremenda. Por eso que en 2 de Corintios usted encuentra que dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El hombre y la mujer de Dios dejó lo pasado pasado y lo de presente presente. Piensa del presente y se está enfocando en el futuro, porque sabe, mi amado hermano, que se mantiene fuerte en el presente, Dios lo va a levantar en el futuro. Los niños que están aquí son el presente. Los niños que están aquí no son el futuro. Ellos son el presente de esa casa. Porque si ellos no recopilan, si ellos no obtienen la sabiduría de Dios, si ellos no obtienen, mi hermano, lo que Dios les quiere dar, tarde que temprano en el futuro van a fracasar. Ellos tienen que aprender desde esta casa. Es necesario que el pueblo de Dios, mi amado hermano, entienda que es solamente un cambio, es solamente para que Dios para que puedas caer bien delante de la gracia de Dios. Es necesario un cambio en la vida de todos los que estamos aquí. Es necesario un cambio para que Dios pueda verte como uno de sus hijos. Si tú no sufres un cambio, si tú no sufres una metamorfosis, no puede haber un cambio. En 14 días de que este insecto se cuelga, pero es protegido. Muchas de las veces sueltan un caparazón, mi hermano, ¿para qué? Para que sea protegido de los depredadores, de todo aquel que lo quiere comer. Así es Dios, mi amado hermano, en medio de tu proceso. Yo no sé si llevas un día, yo no sé si llevas 2 días, yo no sé si llevas 14 días, pero todo ese tiempo Dios te ha protegido y Dios te va a seguir protegiendo, porque dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Oh, gloria a Dios. Oh, gloria sea tu nombre. El ángel acampa alrededor de los que le temen. El ángel de Dios no va a acampar, mi amado hermano, alrededor de alguien que no le teme. Sabe que hay una palabra en la cual yo estaba meditando, una palabra que me impactó poderosamente. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, mi amado hermano, que el sol sale para buenos y malos. Usted a veces se pregunta y dice: ¿por qué el impío prospera? ¿Por qué el inconverso tiene más que yo? Y yo, que soy cristiano, no tengo nada. Porque la Biblia dice que el sol sale para buenos y malos. Pero hay algo tan poderoso, que yo estaba meditando en esto, que el sol puede salir para todos, pero la sombra no. La sombra, dice la Biblia, que todo aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El único que puede morar bajo la sombra es el hombre y la mujer que está lavado y que está redimido con la sangre de Jesucristo. El hombre que está aquí, la mujer que está aquí en esta noche, ha buscado la protección y el abrigo de Dios. Por lo tanto, está cubierto bajo la sombra. La sombra de Dios es algo que no se le dio a todo mundo. Dios le permitió al hombre impío recibir de la vitamina D del sol. Pero Dios dice: pero la sombra no se la voy a dar, porque la sombra la tenía reservado para usted. La tenía reservado para usted y para mí, y todo para aquel que quiere y quiere habitar bajo el abrigo del Altísimo. Pero para eso es necesario un cambio. Y muchas de las veces de los que están aquí, muchos quieren cambiar. Muchos tienen deseo de cambiar. Es más, muchos tienen deseo de que Dios lo levante con un ministerio. Muchos tienen deseo de que Dios les dé algo. Pero ¿sabe qué? En ocasión su fe está poca. En ocasión, mi amado hermano, su oración no sube ni siquiera al techo del cielo. Hay mi hermano, una meditación, hoy una historia de un pastor. Este pastor, mi amado hermano, tenía una iglesia. Ya ve que en las plazas siempre hay varios locales. Levantó su iglesia en un lado, y al poco tiempo se levantó un bar o un nightclub. Y cuando se levantó el nightclub, ellos no podían adorar a Dios porque el ruido se escuchaba muy feo. Cuando se escuchó el ruido y el pastor se cansó, la congregación se cansó, y puso a la congregación a orar en ayuno y oración, en ayuno y oración, en ayuno y oración. ¿Y qué creen? Como a los 7 días cayó un rayo sobre ese local y lo quemó. Se cayó, se acabó, mi hermano. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración. El hombre impío sabía que el pastor y la iglesia habían orado. Los llevó al juez. Cuando llegaron al juez, se pararon enfrente, y como siempre el juez le preguntó al acusante. Dijo: oiga usted, a ver, dígame, ¿por qué está acusando a este hombre? ¿Por qué lo acusa? ¿O cuál es el problema? El hombre le dijo: señor, yo sé, yo tenía local al lado de estos hombres, y yo sé que este pastor puso a orar a la congregación, y a los 7 días después de que oraron, mi nightclub se quemó, se destruyó, y ahora no tengo nada. Entonces el juez le preguntó al pastor y le dijo: pastor, ¿usted qué dice? ¿Qué responde detrás de todo esto? Y dijo el pastor: bueno, yo no sé, señor. Nosotros solamente oramos, pero yo no pensé que iba a pasar. Y el juez dijo: yo no puedo creer que un impío cree más en el poder de la oración que el mismo pastor. Eso es lo que muchas veces está pasando con la iglesia. El impío de afuera cree más en la prosperidad, cree más en la bendición de Dios. Por eso que Dios le da al impío antes de los que están adentro. Esto es cuestión de fe, pueblo de Dios. Esto es cuestión de creerle a Dios. Esto es cuestión no solamente de lo que lo pronuncie con sus labios. Esto es cuestión de que usted lo crea en su mente, lo baje a su corazón y que accione después de la profecía.
Muchos han tenido profecías aquí. Y yo no digo que la profecía es mala, pero cuando le den una profecía, deténgase. El apóstol Juan recomienda, primero de Juan 4, pesad a los espíritus, porque no toda profecía proviene de Dios. Hay profecía, mi amado hermano, que el enemigo la pone en el mismo hombre o en la misma mujer para engañar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que estar advertido, tiene que estar, mi amado, con conocimiento bíblico para poder pensar si el espíritu de la profecía proviene de Dios o no. No todo el que dice Señor, Señor da una profecía de verdad. Hay profecías que vienen del mismo diablo para derrumbar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que tener conocimiento. No porque dijo fulano y fulanita de tal, me dijo esto, yo voy a correr, yo voy a brincar. No, tú tienes que detenerte y pensar, ciertamente lo que me dijo este hombre o lo que me dijo esta mujer es verdad. Te detienes, te paras, mi hermano, y le preguntas a Dios. Si es de Dios, Dios te lo va a confirmar. Pero no corras, porque en el camino te vas a tropezar con que no era de Dios. Es mejor que te tropieces o caigas antes de que empieces a caminar, a que te caigas cuando vayas en el camino. Es necesario, mi amado hermano, una metamorfosis, un cambio radical en el ser humano, una transformación completa. Me impacta, mi amado hermano, que este evento o este suceso o este proceso, mi hermana Nelson, ¿sabe qué dice? Dice que cuando el insecto sufre un cambio, dice que no solamente es transformado de su físico, sino dice que también su mente es transformada. ¿Por qué? Porque antes el insecto, antes la oruga comía tanto jehuite, tanto pasto, tanta hierba, pero una vez que es transformada a mariposa, ahora la mariposa sabe que ya no necesita nada del suelo, ahora sabe que tiene que volar, ahora sabe que tu posición es en los aires. Ahora entiende que antes andaba arrastrándose en el piso, antes andaba comiéndolo del suelo, pero ahora sabe que ya no es del suelo. Ahora entiende, su mente le fue transformada, su mente le fue renovada. La mariposa ya no come cosas sucias. La mariposa está pensando ahora, fui renovada. Es más, la mariposa le salen unos colores hermosos muchas de las veces, mi amado hermano, y la mariposa sabe que es limpia. La mariposa sabe que ha sido transformada. La mariposa sabe que después de un gran proceso tuvo una gran victoria. Es necesario que usted y yo pasemos un proceso. Usted dice, hermano, ya llevo 1, 2, 3, 4, 5 años con mi proceso. Entre más grande tu proceso, Dios te va a dar más. Entre más tarde tu proceso, Dios va a llegar el momento que Dios va a decir, tu proceso fue fuerte, pues yo te voy a dar la victoria. Aleluya, sí, Señor. El proceso fuerte muchas veces lloramos, muchas veces nos quebrantamos, muchas veces no podemos ver una luz al final del túnel. Caminamos en tinieblas. Venimos a la iglesia, mi amado hermano, a orar a Dios, pero no podemos orar. Venimos a la iglesia, mi amado hermano, querer cantar a Dios, pero no podemos cantar. Muchas de las veces no es porque no tengamos agradecimiento, sino que muchas de las veces es porque el dolor de tu corazón no te puede dejar. Hay una cadena de tristeza, una cadena, mi hermano, que no te puede soltar. Entonces cuando el hombre viene a querer adorar a Dios, no puede adorarle porque hay algo que lo está adorando. Es algo que lo está deteniendo. Y el momento, mi amado hermano, de que le clames a Dios por una metamorfosis. Hay hombres y mujeres en esta casa que han querido ser libres de opresión, que han querido ser libres, mi amado hermano, de demonios, que han querido ser libres, mi amado hermano, de yugos, de cadenas que los atan, cadenas de drogadicción, cadenas de alcoholismo, cadenas de pornografía, cadenas de adulterio, cadenas de fornicación, cadenas, mi hermano, de malos pensamientos, y que todavía no han sido renovados. Pídale a Dios misericordia y dígale, Señor, yo quiero sufrir una metamorfosis, un cambio en mi vida. En el libro de Génesis, en su capítulo 25, versículo 19 en adelante,
usted va a encontrar un hombre que sufrió una metamorfosis. Un hombre llamado Jacob. La Biblia narra que cuando este hombre iba a nacer, la Biblia dice que que Dios le habló a Rebeca, su madre, y le dijo, porque Rebeca empezaba a sentir que se movía algo en su vientre, sintió un movimiento terrible adentro de ella, y empezó a orar a Dios, y Dios le dijo, los dolores que tienes es porque dos grandes naciones son las que están creciendo en tu vientre. Y me impacta la manera, mi amado hermano, que cuando empezaron a nacer, lo que determina la primogenitura de un hombre es el que nace primero. Si son dos cuates o dos twins, el que nace primero es el que recibe la primogenitura. Y todo mundo aquí sabe que cuando una persona es primogénito, siempre va a tener la sabiduría, el favor de Dios, el beneficio, la bendición de Dios, porque Dios reconoce a una persona que sea primogénito. Y primogénito también en lo espiritual. Hay gente de los que están aquí que nacieron en primogenitura. Hay gente, mi amado hermano, que es de los que están aquí, que nacieron primero como Saúl, pero que están rechazando esa bendición de Dios. Hay gente que nacieron con la primogenitura de Saúl, pero que están vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Gente que le está dando preferencia a su trabajo. Gente, mi amado hermano, que está prefiriendo su casa. Gente que está prefiriendo, mi amado hermano, su familia, antes de darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Si le das tú a Dios primeramente, entonces lo que es de César, posiblemente Dios te lo da a ti. Una ocasión yo le dije a un hombre, y él pensaba no venir el sábado y el domingo. Hermano, yo no voy a ir porque sábado y domingo yo voy a ganar de 300 a 400 dólares. Venga usted, que el que Dios que yo predico le va a dar más que eso y se lo va a multiplicar. Llegó el domingo para acá, el sábado para acá. El lunes de la siguiente semana me dijo, yo no sé, hermano, de dónde apareció un cheque, pero yo solamente que llegó un cheque de $1000 a mi casa y yo no sé de dónde venía, pero y le digo, hermano, Dios se lo dio. Yo le dije que Dios lo iba a bendecir y Dios lo bendijo. Pero la pobreza no está aquí. Esta no es pobreza. Yo no tengo ni un peso, esto no es pobreza. Usted puede tener todo el dinero del mundo en su bolsa. Todas sus bolsas están repletas de dinero. Pero cuando la pobreza está aquí, la pobreza del ser humano se encuentra en la cabeza. Cuando el hombre es pobre mentalmente, toda su vida va a ser pobre. Porque no tiene intención de superarse. No quiere caminar. Mi hermano, Dios te profetizó una casa, pues avanza. Actúa, acciona, que Dios te la va a dar. Tienes un trabajo que no te permite adorar a Dios. Órale a Dios que Dios te va a cambiar el trabajo. Dios obra de acuerdo a lo que tú quieras darle, de acuerdo a como tú quieras trabajar. Este hombre, dice la Biblia, que cuando iba naciendo, resultó que le agarró el calcañar a su hermano. Este hombre, antes de que naciera, era un líder. Antes de que naciera este hombre, quería tener la primogenitura, porque sabía que detrás de toda primogenitura había algo, mi hermano, había algo que Dios le agradaba, o que Dios se complacía de un hombre que era primogénito. Por eso que Jesucristo fue el que rompió el vientre de María. No por nada, sino porque él tenía que ser el primogénito. Tenía que nacer de algo puro. ¿Sabe qué? Pues aunque Saúl nació después y Jacob nació el último, con todo y eso, cuando hay un propósito de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Nació en segundo lugar, pero el mismo Dios utilizó un plato de lentejas para que Saúl le vendiera su primogenitura. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios en él.
Dios tenía que cumplir la palabra, que de los lomos de Abraham tenía que salir Isaac, y después tenía que salir Jacob, y de la descendencia de esos hombres tenía que salir el Rey de la Gloria, Jesucristo. Tenía que ser un primogénito para poder, mi hermano, traer al mundo a un hombre tan grande como Jesús de Nazaret. ¿Qué pasó? Con los años pasaron, y yo imagino, mi amado hermano, la Biblia especifica y dice que Rebeca tuvo en poca estima a Esaú, aborreció a Esaú y amó a Jacob. Hubo una excepción de personas ahí, pero sin embargo, ¿por qué Dios la permitió? Dios lo permitió porque era necesario que sucediera. Era necesario para que hubiera, mi amado hermano, para que él pudiera recuperar lo que el enemigo le quería robar. El enemigo quería, mi hermano, quería alterar el propósito de Dios. El enemigo logró, cuando vio que Saúl salió primero, dijo: ya lo logré. Ya logré exterminar, ya logré quitar. Él sabía que detrás de los lomos de Jacob tenía que venir algo grande, y por eso el enemigo quería arrancar, quería quitar el propósito de Dios. Por eso la Biblia dice que Jacob se agarró del calcañar de su hermano, queriendo seguir el propósito y la voluntad de Dios. Pero mi hermano, este hombre, dice la Biblia que Rebeca lo aborreció a Saúl y amó a Jacob. Y la Biblia no lo dice, pero yo quiero pensar lo que fue así. Imagino que Rebeca empezó a decirle a su hijo, empezó a hablarle, lo quería, lo amaba. Jacob era un cocinero, Saúl era un cazador. Yo imagino que Rebeca le empezó a decir: mira, cuando tú naciste te sorprendió porque estabas agarrando el calcañar de tu hermano, ¿verdad? Pero tú no fuiste el primogénito fue él. Entonces metió un coraje, metió una determinación en su hermano y empezó a pelear por eso. ¿Y qué vino después? Dice la Biblia que el cazador Esaú venía del campo y le dijo: dame de esa cocina que has hecho. Y entonces Jacob aprovechó el momento y le dijo: véndeme tu primogenitura hoy y te voy a dar un plato de lentejas. El hombre tenía en poco lo que Dios le había dado. Como muchos de los que estamos aquí, mi amado hermano, Dios nos ha dado algo grande e importante. Muchas de las veces tú dices: hermano, pero yo no tengo ministerio. Pero ¿sabe qué? El primer ministerio es tu familia. El primer ministerio son tus hijos. El primer ministerio es tu esposa. Y cierto, si tienes un ministerio y tienes una responsabilidad que muchas veces lo estás tirando por el piso. Muchas veces no quieres levantarte. Muchas veces no quieres caminar. Y ¿sabe qué? Entre más tú rechazas eso, el enemigo está consumiendo tu casa. El enemigo está consumiendo tu familia. El enemigo te está haciendo pedazos. El enemigo te está despedazando. El enemigo te está matando a ti fríamente, mi amado hermano. Espiritualmente está muriendo. ¿Por qué? Porque le está vendiendo tu primogenitura al mismo diablo. Es necesario que nos paremos firmes. Es necesario que empecemos a caminar. Es necesario, mi amado hermano, que nos levantemos. Es necesario que usted, mi amado hermano, se pare firme y le diga al diablo: diablo, yo estoy cansado de lo que tú has hecho conmigo, de lo que has hecho con mi familia. Yo me voy a levantar. Hay gente aquí, mi amado hermano, que Dios los ha llamado para algo grande, algo especial, pero no han tomado la determinación porque no quieren sufrir el proceso. Porque no quieren sufrir lo que la mariposa sufre. La mariposa, para ser, mi hermano, brillante, para ser hermosa, tuvo que pasar un proceso. Tuvo que pasar un cambio. Tuvo que pasar, mi hermano, un desierto tremendo. Tuvo que pasar algo tan grande para poder lograr pasar ese desierto y después alcanzar lo que hizo. Hay una metamorfosis el cual tú tienes que lograr. Hay un proceso el cual tú tienes que lograr. Un proceso de cambio. Un proceso, mi amado hermano, que te afirmes en Dios.
que cuando tú pones un paso al frente, Dios te va a dar la ayuda para seguir adelante. Mi hermano, muchas veces tú esperas que Dios te aviente el paso para adelante, pero tú no quieres aventar el otro. Y esperas que Dios te aviente otro paso, pero tú no quieres aventar otro paso. Pero muchas de las veces, mi amado hermano, es necesario que Dios te deje estático para que no te muevas. ¿Para qué? Para que no aprendas, mi hermano, todo el tiempo que tienes que depender de Él en todo momento. Mi amado hermano, tú tienes ciertamente que depender de Dios, pero Dios te deja solo en momentos. Por eso que hay momentos, lo que Él ha dicho, yo no sé qué ha hecho Dios, yo no sé qué pasó con Dios, pero Dios no me contesta. No es que no te haya contestado, si Él está probando tu paciencia, está probando que tú avances,